Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la salud mental. Primero, según la OMS, es considerada como el completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de la enfermedad. También tenemos lo que es la psicología, que es aquella ciencia biopsicosocial que se encarga de estudiar la psiquis humana, además de las leyes de la dialéctica que la controlan o la regulan. También tenemos el psiquismo humano, que habla sobre diferentes funciones, como las que son la vida activa, la vida evolutiva, la vida afectiva, la vida intelectiva y las funciones de integración. Entre la vida activa encontraremos lo que son los reflejos, hábitos e instintos. Primero, los reflejos vienen a ser respuestas innatas e inmediatas de una parte del organismo dado por un estímulo. Tenemos lo que son los hábitos, que vienen a ser conductas o comportamientos adquiridos y aprendidos como resultado de la repetición de una misma acción que da lo que es una costumbre. También tenemos lo que son los instintos, que vienen a ser lo que son conductas o comportamientos innatos automáticos que se encargan de abastecer o mantener la supervivencia de la especie. Principalmente se la caracteriza por lo que es una cadena de reflejos que satisfacen las necesidades. Y ahora, necesidades, ¿qué son? Las necesidades vienen a ser la falta o carencia o déficit de alguna cosa que se busca satisfacer. Ahora hablemos de la vida intelectiva cognitiva. Tenemos lo que son las sensopercepciones, que son la transformación de estímulos en sentido que se interpreta y se va a convertir en percepción. Tenemos elementos como el estímulo, el sentido, la sensación, percepción y operaciones como la detección, transmisión o traducción, y por último el procesamiento de información. Tiene diferentes características como es la modalidad, la durabilidad, la especialidad, la adaptación, la intensidad. También existe la percepción extrasensorial. Ahora hablemos de la memoria. Es una facultad psíquica en la que el humano puede fijar, conservar, codificar, evocar, reconocer o localizar experiencias o conocimientos previos. Tiene diferentes tipos como es la inmediata, la largo plazo, la flash y la operacional. Además van a intervenir funciones psíquicas como es la sensopercepción, la atención y elementos afectivos. Va a tener lo que son psicopatologías como la hipermnesia, hipomnesia, amnesia, por mencionarlo. Ahora hablaremos del pensamiento, que es un proceso mental del hombre que le permite reflexionar, analizar, juzgar, sintetizar y seleccionar datos del conocimiento para un objetivo más o menos consciente. Tiene diferentes elementos como es el problema, la persona y la acción. Va a tener psicopatologías dependiendo ya sea del contenido, de la estructura, de la velocidad, como por ejemplo la prolijidad, las ideas dominantes, las ideas delirantes, lo que es la aceleración, entre otros. Ahora hablemos de lo que es la conciencia, que es el proceso mental que nos permite mantenernos en un estado de alerta, darnos cuenta de nuestro yo y el entorno y procesar información y manejarla. Va a tener diferentes estados como el estado de vigilia, el estado de alerta, el de somnolencia, el de sopor, el de coma superficial y el de coma. Va a tener trastornos como ondulación, por ejemplo. Vale, la atención. ¿Qué es la atención? Es la dirección y la concentración selectiva de esta conciencia. Va a tener diferentes elementos como el foco, el contorno y el campo. Ahora hablemos de la inteligencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para conseguir y acumular experiencias para luego utilizarlas. Tenemos de diferentes tipos: inteligencia musical, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia cinética corporal, inteligencia interpersonal, intrapersonal. Además tenemos la inteligencia emocional, que es una inteligencia que nos da la capacidad de percibir y comprender, además de controlar nuestras emociones. Para terminar las funciones de la vida intelectiva, hablemos de la imaginación. La imaginación es la capacidad de crear imágenes sensoriales y racionales de la conciencia humana. Tenemos características como la creatividad, originalidad, actividad y eficacia, y tipos de imaginación como lo que es imaginación pasiva, imaginación activa, imaginación reconstructiva y la imaginación creadora. Hay muchos otros por mencionarles. Hablemos de la vida afectiva. Tenemos las emociones, que son respuestas simples con manifestaciones fisiológicas que se convierten en un respuesta exteriorizado, como por ejemplo tenemos el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. También tenemos los sentimientos, que se dice que es la combinación de lo que son las emociones más el pensamiento. Y por último tenemos lo que son las pasiones.
que se dice que vienen a ser sentimientos que se almacenan de muchas emociones. A diferencia de las emociones, estas van a tener intensidad, van a ser muy intensas y van a tener más durabilidad. También tenemos la vida evolutiva, que habla de la voluntad, que es la capacidad que tiene el hombre de realizar elecciones y determinar conductas frente a influencias externas. Por último tenemos las funciones de integración en las que tenemos el temperamento, que es la manera de ser de cada uno, es innato, heredado, no tiene que ver con factores externos y se presenta de 0 a 3 años. El carácter, que es las características adquiridas por influencia social o familiar, la tendencia de un tipo de comportamiento que genera el individuo. Por último tenemos la personalidad, que es la suma total integradora de las tendencias conductuales que se adquieren a lo largo del tiempo. Tenemos trastornos como grupos excéntricos en los que se encuentra lo que es el paranoia, el esquizonte, el esquizotípico. También tenemos grupos dramáticos en los que encontramos con el narcisista, el limitante, entre otros. También tenemos los grupos temerosos como los que encontramos trastornos por evitación,